digamos, a varios, el ideal es que no sea literal. Literal es dejarle espacio para esa cosa mágica de descubrir en la vista. O sea, yo ahora les expliqué un poco el mural de lo de Juan Gelman. O sea, es importante que ustedes, a lo mejor no han leído a Juan Gelman. Les pido que lo lean. ¿Me entiendes? En el sentido que es como un Neruda para Argentina, es como un Neruda. ¿Te fijas? Pero con la diferencia que está contextualizado en el tiempo de lo que son las dictaduras últimas aquí en América Latina y que son de historia común: Chile, Argentina, Uruguay, ya, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es, muchachos, vamos a ir a pintar ahora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Entendieron todo? Sí. Yo tengo una duda que tiene que ver con una cosa que no hizo mención, pero que es un poco complicada la pregunta, pero tiene que ver con cuál es la... porque claro, el muralismo tiene esta connotación política, ¿cierto? Desde siempre, y Chile, cuando nació el muralismo, nació de la mano justamente de expresiones políticas orgánicas concretas. Hoy por hoy yo entiendo que claro, el muralismo, o inclusive también esa misma idea de pensar como lo político relacionado con lo orgánica de forma como casi, de forma inmediata, ya no es tan así, ¿cierto? Son otros tiempos, no sé. Pero ¿cuál es me gustaría como que si pudiese contar un poco como esa relación que existe entre el muralismo y un proyecto político en específico? Le pregunto porque yo también pinto en una muralista que como que está relacionada con un proyecto político en específico. Entonces como que esa relación es súper interesante y que de alguna forma le da sentido, ¿cierto? Como al quehacer muralista. Ahora, independiente si es una expresión orgánica concreta o no, pero esa relación es interesante desde su punto de vista, que tiene más experiencia y todo. Sí, mira. Hay algo bien interesante en la pregunta tuya, ¿en qué sentido? Pero voy a irme más atrás todavía. El muralismo mexicano, por ejemplo. De hecho, tiene que ver un poco con el deseo de cambio social de la población mexicana y de pintores. Pero es súper importante una cosa: siempre el muralismo o la intervención está representado en las iglesias, por ejemplo, que tiene que ver con las decoraciones en toda la iglesia, que tiene que ver con toda la cosa religiosa, filosófica, religiosa, pero también en los palacios, que tiene que ver con las guerras, con las cosas personales. Pero descubre Diego Rivera, estando en Italia y en Europa, el Giotto, por ejemplo. Y al descubrir el Giotto, ese trabajo en el fresco del ¿cómo se llama? Del trazo, del dibujo, y después de rellenar el color. Un poco, yo lo refiero a eso porque algo yo tengo, o tenemos nosotros de eso, ¿no? De trazo. Pero además, se da cuenta de que puede ese mural o ese muro ponerlo al servicio del pueblo, y ahí es donde viene el gran cambio y el gran aporte del muralismo mexicano, en el sentido de que pone al servicio del pueblo aquellos muros que en algún momento siempre fueron para los reyes, para los palacios, para la cultura hegemónica, etcétera, o para la iglesia o para cosas religiosas, etcétera. Pero acá le dan vuelta. Es súper importante ese vuelco en el sentido de la diferencia es que son artistas con nombre, o sea, firman. O sea, el trabajo individual es donde uno inmediatamente piensa, Siqueiro, que es como el revolucionario dentro de todo el muralismo, porque experimenta con todas las pinturas, piloxilina, etcétera, etcétera. O sea, y yo acabo de ver unos murales donde hasta saca esculturas para afuera, es una cuestión así que ya es de loco, o sea, uno queda pero cansado, es fuerte. Y aquí viene el otro cambio, el cambio en que ellos cuentan la historia y educan a la gente sobre la historia de México, porque hay mucho analfabetismo. Y también hay muy importante, es como Diego Rivera toma el arte popular, que es algo que nosotros también hemos estado tomando ahora. Por ejemplo, a José Guadalupe Posada. Y José Guadalupe Posada, quien a través del grabado, de la ilustración, de la lira popular o de los cancioneros, donde ilustra y hace grabado y multiplica la imagen, hace esa conexión entre lo popular. Es muy importante eso, porque además Diego Rivera fue quien organiza la primera retrospectiva y da el respaldo como artista, como académico, etcétera, de ese arte popular de José Guadalupe Posada, y lo lleva a museo en el sentido de que organiza la primera retrospectiva. Y ahí todo el mundo como que abre los ojos y dice, el arte popular, que es muy importante en México, o sea, la sangre que corre ahí. Es como una violeta para nosotros, que tiene que ver con la nueva canción chilena. ¿Me entienden? Esa es la ligación.
Ahora, ¿qué pasa acá en Chile? Acá en Chile pasa que viene de los movimientos sociales, o sea, siempre los movimientos sociales, sea Recabarren, Elías Lafferty, fundadores de los movimientos obreros, Partido Comunista o Partido Obrero Socialista, etcétera, etcétera, hacían, ¿qué es lo que hacían los viejos? Los viejos escribían obras de teatro y ellos mismos las actuaban. O de repente, por ejemplo, todavía existe en Antofagasta. En Antofagasta hay un estrado, así como este, hagan cuenta que este es un piso abajo y abajo estaba la imprenta de Recabarren. Pero arriba era un estrado y acá estaban las butacas y en las noches ellos representaban obras de teatro. O sea, la relación teatro tenía que ver también con educación. ¿Me entienden? Es súper importante eso. Busquen y lean un libro que se llama Puño y Letra. En el libro Puño y Letra empieza este muchacho que empieza a hacer una tesis y empieza a hacer toda la investigación sobre las brigadas y de repente se da cuenta que hay una historia para atrás que tiene que ver con estos movimientos sociales donde siempre en la cultura y el arte estaba ligado al movimiento social. O sea, el teatro, la poesía, Venturelli, Pedro Lobo, etcétera, en la ilustración, en los libros, en las revistas, en los panfletos, etcétera, siempre hay una imagen. Y siempre, y hasta el día de hoy, todos los movimientos sociales, la gente progresista, la izquierda, ¿qué es lo que hace cuando hace una concentración? O empiezan con números artísticos o terminan con números artísticos. Siempre hay un mercado y un discurso. Y los viejos lo hacían siempre así. Yo recuerdo cuando chico, hijo de militantes, etcétera, en que de la mano iba y vi a Neruda recitando arriba un camión, por ejemplo. Y esa cosa nunca se te olvida. O sea, Neruda. ¿Te fijas? Ahora, explico eso es muy fuerte porque eso tiene que ver con los murales de Chile, con los murales de la calle. En el sentido de que empezamos a hacer letras, pero aquí viene algo muy especial, histórico, que tiene que ver que cuando triunfa Allende, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Pura imagen. Pero cuando triunfa Allende, salimos a pintar, a rayar, o sea, a poner consignas de nuevo y nos damos cuenta de algo. Chile estaba lleno de rayados. Y estábamos creando una sociedad, o creíamos un hombre nuevo, etcétera, etcétera. Entonces de repente, oye, no podemos seguir rayando, aquí tenemos que hacer algo. Y ahí es cuando yo empiezo a trazar. Pues bueno, yo siempre he dibujado, pintado. Entonces, y como era trazador de la letra se transforma en imagen. Ahora, es muy importante otra cosa, y eso también cuando yo hablo del contexto histórico. Triunfa Allende, pero resulta que Allende no gana con un tercio. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Y eso no sé si ustedes lo saben, tiene que ser ratificado por el Congreso. Y existen como 3 caminos ahí, que no era ratificado por el Congreso y lo podía hacer un golpe de Estado y aquí Allende no lo aguantan y que es lo que desde un principio se empezó a sentir. Entonces, por lo tanto, había una tensión. Nosotros la sentíamos en la calle, una tensión. De hecho, una anécdota, a mí me tocó, por ejemplo, ese mismo día de las elecciones, acompañar a Gladys Marín, por ejemplo. Yo andaba en los equipos de seguridad un poco también. Entonces, de repente, y ahí nos damos cuenta en la noche, cerca de la fecha, en donde una persona se nos pone al lado en una moto y nos dice, no se alegren mucho porque les va a durar poco. O sea, desde ahí ya había una tensión. Ahora les cuento esto porque es muy importante, porque en esa presión existía la otra posibilidad, que el Congreso lo ratificara. Y la otra posibilidad, que el Congreso no lo ratificara, y al no ratificarlo nombraba al presidente del Senado como presidente interino y hacían una nueva elección. Entonces, en esa disyuntiva, la idea ¿cuál era? Producir una especie de distensión. Es producir, y de repente los murales, sin darnos cuenta, porque eso como que si hubiera estado planificado, siempre dice, oye, ¿qué les dijo que pintaran? ¿O de dónde partió la influencia? Y ahí cuando empezamos a pintar el primer mural nos dimos cuenta de una cosa, que no nos dimos cuenta acá en Chile, sino que el acento y quienes más nos hicieron mirar bien eso, fueron los periodistas extranjeros. Chile estaba lleno de periodistas extranjeros. Y de periodistas extranjeros, y le explico por qué. ¿Por qué era tan importante la elección de Chile? Resulta que hasta ese momento en el contexto mundial se estaba desarrollando políticamente solo la teoría de que las revoluciones, los cambios sociales iban a hacer a través de las guerrillas. O sea, de hecho, 1 o 2 años antes matan al Che, en Bolivia, en donde creía que iba a crear un foco guerrillero que podía expandir en lo que era América del Sur. Pero además, si triunfaba Allende por la vía electoral, estaba dando un cambio con respecto a eso y se estaba produciendo algo también a nivel latinoamericano. Políticamente para Estados Unidos era problemático en el sentido de que Cuba estaba arriba con un gobierno socialista y Chile, por la parte sur, iba a quedar también con esa, entonces se iba a producir como un sándwich de expansión. O sea, lo que había parado con la muerte del Che, pensando que podía haberlo parado a través de las guerrillas, se producía en estos cambios sociales a través de la vía electoral. Entonces, por lo tanto, a nivel internacional, los periodistas extranjeros estaban llenos y venían con esa,
O sea, tenían esa visión política. Y ellos fueron los primeros que nos mostraron a nosotros portadas de los murales que nosotros lo primero que hicimos, que habían salido en Alemania, que habían salido en Francia, que salían en Estados Unidos. Y ellos, incluso los periodistas norteamericanos, nos conectaron con los grafiteros que nosotros no teníamos idea. O sea, idea, sabíamos que estaban pasando cosas en las calles. Entonces, políticamente estaba la guerra de Vietnam a nivel internacional. En el 68 había pasado lo de los estudiantes en Francia, pero también, igual que lo que pasó ahora en México, hay una masacre en Tlatelolco, en la plaza, en donde matan a 350 estudiantes, en donde en el 68 se organizan las Olimpiadas en México, y había un movimiento social de estudiantes muy fuerte. Hasta el día de hoy no se ha aclarado realmente si son 350, se calcula que son 500 personas las que mataron. O sea, y además, ¿por qué? Porque los muchachos se quedaron reunidos en la plaza y los francotiradores estaban acostados en la parte de arriba y ahí los mataron. O sea, entonces, por lo tanto, y eso fue muy fuerte para nosotros también, o sea, entonces esa efervescencia. Pero parte de eso también, a nivel internacional, como estaba la guerra de Vietnam, se desarrolla en Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos, movimientos populares antibélicos por la paz. Viene el movimiento hippie, etcétera, etcétera. O sea, pero además es súper importante también a través del arte. En ese tiempo estaba sucediendo a nivel mundial las performances, los happenings, estaba saliendo el teatro callejero, o sea, estaba sucediendo cambios. El arte, el pop, el op, etcétera, están teniendo toda una influencia muy fuerte. Y eso nos empezó a llegar a nosotros. Yo era fanático, por ejemplo, de los Beatles con respecto, digamos, al submarino amarillo, la imagen. De hecho, yo muchas veces algunas flores, yo las saqué, o me influyeron, fue un referente para mí. ¿Qué piensas? Ahora, era muy importante, ¿por qué? Porque detestaba a Elvis Presley. A mí me gustaba bailar rock and roll. ¿Pero por qué me gustaban los Beatles? Porque no tenía que ver con Estados Unidos. Para mí Estados Unidos siempre tuvo esa relación de dominio con nosotros. Entonces, por lo tanto, siempre hay un prejuicio. Si ustedes hablan con los argentinos, por ejemplo, sobre Estados Unidos, o sobre los ingleses, y no quieren saber nada. O sea, no entienden. Ahora, es súper importante eso que ustedes han marcado. Y eso también nos influyó, y me paso para adelante, nos influyó por esta relación que teníamos con los grafiteros. Siempre los grafiteros que tienen esta influencia americana, etcétera, etcétera. Me salté para ese lado para que después lo voy a conversar. Entonces, esa es la diferencia en donde empieza este movimiento de pintar murales justo cuando se produce entre septiembre y noviembre, octubre, en que se era ratificado en el Congreso. Y empezamos a llenar de murales. Y aquí sucede otra cosa súper importante. Y esto también tengo que decirlo como autocrítica. Uno pinta para convencer a la gente, pero también uno trabaja para los que uno cree que están convencidos. Le explico esto por qué. Porque se me acercan personas y me dicen, oye, déjate de pintar murales en la calle o monitos en la calle, porque están malgastando los materiales del pueblo. O sea, o decirte que están malgastando los materiales del partido, una cosa así. Entonces, en el fondo ahí me doy cuenta que también uno tiene que educar a la gente nuestra en el sentido. Fíjense cuántos años estamos hablando, 40 y tantos años después, y esto es parte del patrimonio. Y recorremos el mundo mostrando murales. O sea, es la visión, en el sentido del desarrollo de la cultura popular, el desarrollo del muro, cómo crece y se desarrolla a una estética, que hoy día es patrimonio. Ahora, ustedes dicen, como habla de 20 años, que teníamos nosotros 22 años, ¿cómo se le va a ocurrir pensar en eso? Y aquí viene lo más importante, la relación con la academia. Y anoten por si acaso ustedes que la persona que más influyó en este trabajo teórico del análisis, etcétera, fue la amistad que yo tuve con Miguel Rojamín, que era el director del Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile, que en el fondo era lo que había sido el Departamento de Extensión de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que le pone el Instituto de Arte Latinoamericano. Entonces, él un día me invita y me dice, como jefe de la parte artística de la brigada, me dice, bueno, pucha, ¿por qué no vienes? Y empezamos a dialogar. Y ahí es donde empezamos a analizar el fenómeno de la calle. Y es muy importante una cosa, el descubrimiento del mural que provocador me refiero al sitio, ¿dónde está el mural? Está en los lugares donde haya mayor afluencia de público, en donde el esfuerzo de ocupar ese espacio esté asimilado por y visto, o sea, si se borrara, no importa cuántas personas pasan por la Alameda, 500.000 personas en el día, 250.000 que vieran una consigna, saquen la cuenta. Significa que ya estás cumpliendo. ¿Cuántas entran a la galería? ¿Entrarán 250.000 en un día? Nunca. Entonces ahí es donde empezamos
a buscar el mayor cantidad de público espectador. O sea, y de ahí es donde nos damos cuenta en este análisis con el Rojamil, es que nosotros estamos trabajando con un público que está en movimiento, en desplazamiento. Entonces ese público no tiene que ir a visitar el mural de Siqueiro, no tiene que ir a pedir o pagar la entrada, no tiene que, sino que el público se encuentra con el mural. Entonces los puntos más importantes, estratégicos de la ciudad, es donde nosotros empezamos a apuntar. Pero además pasa otra cosa importante, nos damos cuenta a través de este análisis, y ahí también empiezan a haber problemas, en que tenían que tener una unidad de estilo. Entonces, como encargado artístico, es como, hoy día eso sucede en la publicidad, pero es muy importante diferenciar entre publicidad y propaganda. Propaganda tiene que ver con el desarrollo de las ideas, con la idea, con el contenido de la idea. Y la publicidad es vender un producto. Hoy día hasta los candidatos lo pueden vender. O sea, pueden hacerle la imagen, pueden la tipografía, o sea, no está hoy día en los candidatos el contenido que nosotros le damos en esa época a nuestros candidatos. Entonces, por lo tanto, de ahí es donde viene algo que es importante. O sea, empezamos a desarrollar lo que natural teníamos, como que el trazador que hacía el trazado negro, y una persona que venía y rellenaba la letra, y otra persona que venía y hacía el fondo. Entonces dijimos, bueno, el que hace el dibujo, el rojo, el amarillo, y cada uno mete el color. Ahora no teníamos tiempo como para hacer los degradés que hacen los grafiteros hoy día. Era todo así rápido, aunque estábamos cerca de lo que era este proceso del gobierno popular, aunque no hubiéramos ganado los espacios y éramos reconocidos como eficaces en eso, porque en media hora, en una hora, en 2 horas, ya teníamos hecho un mural. O sea, la eficacia, esa rapidez. Así todo era ilegal, era clandestino. Entonces, por lo tanto, teníamos que hacerlo muy rápido. O sea, no nos daba tiempo para empezar a jugar, digamos, con colorcitos y cosas. Y además no nos daba tiempo para otra cosa que es súper importante, que nos marcó en la estética. Es que no teníamos tiempo para hacer un gran discurso. O sea, mucha imagen, mucha historia, muchas palabras, digo yo, en imagen. Entonces, por lo tanto, viene la síntesis, porque tenía que hacerse rápido, y ahí vienen imágenes, por ejemplo, que la mano paloma bandera, o de repente una mano que además está tomando una flor, que yo muchas veces repito acá, en los murales, o sea, vuelvo a retomar, o a reinstalar, en ese sentido. Y eso, ¿sabe por qué sucede? Por la rapidez que teníamos que pintar, no teníamos tiempo para hacer ese discurso y hacer el degradé. Entonces, por lo tanto, nos permitió algo que es muy importante, la síntesis, en la andar, y ser directo en el lenguaje. Pero además, en el trazado. Ahora, pero acá, si antes criticaban que estábamos malgastando los materiales del partido, los materiales del pueblo, y que nosotros estábamos tirándolos como botando la pintura, también empezó a surgir la crítica y decir, oye, pero no dejan pintar a los demás distintos estilos, otras cosas, etc. Entonces aquí se produce algo que es que fue difícil, digamos, y todavía mucha gente no lo entiende, en el sentido de que tenía que haber un común denominador. O sea, si había un mural de un estilo en Punta Arenas, o en Arica, o en Santiago, que tenía que tener un sello. Y ese sello era trazado negro, color plano, etcétera, etcétera. Incluso que cualquiera podía pintar. O sea, yo voy a trazar ahora, y ustedes, cualquiera va a poner el color, y se van a dar cuenta que van a ser como brigadistas, y en ese momento se va a constituir en forma natural una especie de brigada. A alguien le gustará el rojo, el amarillo, el verde, el azul, etc. Entonces cada uno se hacía cargo del color y ya se lo colocaba. Por eso yo no estaba preocupado. Yo siempre lo que decía, que se pusiera una balanza. O sea, si alguien se ponía con el rojo y se quedaba pegado ahí en el rojo, lo pescaba y lo tiraba acá, allá, bueno, el punto rojo acá. Entonces producía este equilibrio de la balanza, distribución. Es como, esto es un partido de fútbol, cuando yo hablo de la pichanga. Entonces nos distribuimos en el espacio. Es como el ballet también. Hay un escenario y nos distribuimos en el escenario. Entonces, eso es otra cosa muy importante. Es cómo educamos el trazador o el director de orquesta o el jefe de brigada, como con el ojo educa y se apropia del espacio. Entonces, y sabe que si empieza a hacer una letra, va a llegar, que al principio nos pasaba, empezamos una letra y de repente no nos alcanzaba la frase y nos quedaba una letra chiquitita y ¿por qué? Pero después ya fue tal la cultura, la educación visual, en que ya sabíamos. No, de hecho, fue tan la práctica que en un momento dado que en la brigada había cada uno en una letra. Uno era la A, la L, la otra L. Entonces uno bajaba y sabía que hay unos pantelones que todavía existen en Chile, que son los Tierra por 2, que tienen 2 metros de ancho por 2 metros de alto. Cada pantelón tiene 50 centímetros, que son los figurazos comunes. Entonces cada uno ahí ya era una letra, pero nosotros estudiamos ya, ahí está la A, la, y cada uno bajaba. Se demoraba en hacer el cartel lo que se demora en hacer una letra. Y pum, abiertamente partíamos. O sea, era la forma, y con esa práctica, con esa eficacia, para trazar los murales, imagínate lo que significó.
Pero además pasa otra cosa súper importante que tiene que ver. Por ejemplo, estos murales que yo les mostré ahora, la autoestima. La autoestima en la población. O sea, cuando yo hablo de la Madre de Mayo, en que ellas estuvieron en la inauguración de este mural, del último, en donde tú sientes a ella en su piel, esos ojos, en esa mirada, es eso que no están solas en las cosas, pero también hay arte, hay cultura, hay huella. Entonces, en la autoestima es muy importante. Esto de que yo hablaba de recabar, que escribía, imprimían los diarios, el Despertar, los trabajadores, pero arriba hacían obras de teatro, es porque tiene que ver con eso. O sea, mírense, fíjense, entren en una población y entren en la población y se van a dar cuenta de repente que hay murales pintados y que no son pintados por artistas, están pintados por la gente de la población. No están preocupados ellos de qué, de que la figura humana sea perfecta, que todo. Ellos están preocupados de decir cosas, de comunicar cosas, de mostrar anhelos, de decir, ¿me entiendes? Entonces ahí viene la otra cosa, la autoestima y la desinhibición de las personas, en dar su opinión, que es una cosa muy fuerte, porque esto de la cultura hegemónica también a nosotros nos aplasta, nos adormece, nos apabulla. Les voy a explicar por qué, porque se manipula toda esta información. De hecho, en estos momentos México, por ejemplo, tenía el petróleo en manos del Estado, pero resulta que este año subieron el metro en el doble y hubieron protestas estudiantiles, pero quedó la escoba. Incluso llegó un momento, y resulta que en el momento que están las protestas estudiantiles orientadas solo al pasaje del metro, hicieron una ley en donde permiten ahora ingresos de capital extranjero para trabajar y explotar el petróleo. Entonces, y eso es ahora. Y lo permitieron así, o sea, en la manipulación, o sea, extrajeron las energías de los que pueden protestar, que eran los estudiantes, con respecto, digamos, a los otros que nadie pudo protestar porque ya la cosa estaba cocinada y hecha. O sea, se dan cuenta. O sea, entonces, por lo tanto, también esa es otra cosa importante. Por ejemplo, ahora en el UNAM me hicieron una pregunta, o sea, ya, el mural es en qué acontecimiento, cuando están sucediendo las cosas. Todos los días suceden cosas. Entonces, es como que todos los días se pueden hacer estas imágenes, o sea, se puede seguir pintando. ¿Me fijas? Ahora, yo puedo pintar sobre el Bicentenario y se dan cuenta que estoy dando una opinión con respecto a lo que pasa hoy día. Puedo pintar sobre la memoria que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, la operación Cóndor, etcétera, pero todavía sigue pasando hoy día, que tiene que ver con los estudiantes en México, etcétera, etcétera. Son alertas. Ahora, es muy importante eso. O sea, de ahí a donde viene lo que tú me decías con respecto al contexto político. Hay una cosa que era en la época nuestra, que era el gobierno de Allende, en donde cierto existía una orgánica, existía una militancia. No era una sola brigada, el Partido Comunista tenía la PRP, el socialista tenía Inti Peredo, la Demo Catalán, que todavía siguen habiendo, el MIR tenía otra, etcétera, etcétera. O sea, me refiero yo, la diferencia es que una tenía más presencia porque tenía más orgánica, ¿no? o más pintores, más entusiastas. De hecho, nos pasó a nosotros al principio que nosotros siempre pensamos que era un trabajo de mucho riesgo para los jóvenes, entonces por lo tanto siempre pedíamos que fueran militantes los que estuvieran ahí. Y de repente nos dimos cuenta que era todo lo contrario, todos querían, y no querían ser militantes, querían ser de la PRP, querían pintar. Entonces por lo tanto fue un atractivo. Mucha gente, yo te digo, Gómez, por ejemplo, que es ministro de Justicia, que es radical, presidente del Partido Radical, fue de la brigada. Y fue de la brigada, ¿por qué? Porque después como el tío dijo, oye, ¿por qué no pescan a este cabro chico y que esté ahí en la brigada? ¿Para qué? Para que se haga hombre, para que salga a la calle, para que conozca. Usted diga, esa era la idea. O sea, también fue una escuela formadora, educadora, de riesgo, de compromiso. ¿Me entiendes? Ahora, es muy importante porque poderosos en los jóvenes. Ahora, ¿a dónde voy? Voy a la época actual. El joven es un trabajo de calle generacional. Un poco raro, yo más viejo, digamos, que siga pintando todas las cosas. Aprovecho de las canas, en el sentido de la seguridad que pueda tener, en ese sentido. Pero también la relación con los jóvenes, con los grafiteros. Entonces, por ejemplo, grafiteros de 50, 60, 70 años no hay. Son escasos. Entonces, es generacional. Y los mejores grafiteros que nosotros tenemos, que son arquitectos, etcétera, que ya no están pintando. En segundo lugar, nosotros tuvimos un abismo muy grande, producto de la dictadura, que fue la otra etapa, en la cual nosotros, por la represión, etcétera, nos disgregamos, nos zambullimos, la clandestinidad, etcétera, etcétera. Y después ya en democracia empieza a haber una relación con los grafiteros y volvemos como a emerger en esto del trazado o de las brigadas, cosas por el estilo. Pero había este abismo de separación, ¿por qué? Por la influencia americana con respecto, digamos, a los jóvenes.
En segundo lugar, también hay una especie de cultura en Chile con respecto peyorativamente. Yo soy muy como folclorista. Soy como el que de repente ando cantando en las micros y pintando en la calle, o sea, no soy un artista. A mí no me importa, todo lo contrario, yo me considero trabajador del arte, no me interesa ser artista, me interesa ser trabajador. Ahora, trabajador es como el gaffer. Lo que yo hago es como el gaffer en la población. El gaffer va y le arregla de llave, pinta el agua, yo hago el trabajo en lo que tiene que ver con la imagen. O sea, eso es lo importante, o sea, es otra la categoría. Es súper importante también otro tema, el circuito, o sea, no solo el circuito cultural, sino que también el circuito que no está en la galería. La brigada y la pintura de la calle crea otro circuito que tiene que ver con el arte popular. ¿Y a dónde vamos? Vamos en el sentido en que a la medida que avanzan los movimientos sociales, también avanzan o se desarrollan expresiones culturales de su movimiento. O sea, la nueva canción chilena, el Víctor Jara, la Violeta, todo, ¿de dónde viene? Viene de los movimientos sociales, con el respaldo de los movimientos sociales. Lo mismo pasa con el diseño gráfico. Yo ayer estuve con el Bicho Larrea, por ejemplo, y estamos haciendo un ejercicio de viejo. Dijimos, vamos a hacer carátula de disco, vamos a hacer un CD ahora, y vamos a hacer entre los dos una carátula de disco. O sea, como ejercicio, o sea, como para volver a conversar con los jóvenes que estudian diseño gráfico. ¿Me entiendes? Que tiene que ver con identidad, que tiene que ver con memoria, que tiene que ver esto que viene de esta lucha social. ¿Me entiendes? Entonces, en el gobierno de Allende se desarrolló